En la esquina izquierda, el megalodón, considerado el depredador más grande y peligroso del mundo acuático. Tiene una reputación de ser un cazador de sangre fría que puede romper un bote de pesca con un mordisco. Vamos a necesitar un bote más grande. Pero, ¿y si se encuentra cara a cara con otro monstruo acuático gigante? En la esquina derecha, el Mosasaurus, un antiguo reptil dinosaurio que existió hace unos 80 millones de años en el vasto océano Atlántico. Su dieta consistía en peces grandes, tortugas gigantes, otros mosasaurus e incluso pájaros. Me alegro de no estar en el menú. Pero para descubrir si este reptil puede derrotar al tiburón más enorme que jamás haya existido, compararemos a estos monstruos en varias categorías. Empecemos por el tamaño. El megalodón se extinguió hace 3 millones de años, pero todavía es considerado el depredador más grande y peligroso del océano. Solo podemos adivinar su tamaño real. Los únicos restos encontrados de este antiguo tiburón son dientes y vértebras. Suena parecido a mi abuela, solía dejar sus dientes por todas partes. Pero con la ayuda de cálculos modernos informáticos, los científicos han llegado a la conclusión de que su longitud podría ser de unos 15 metros. Es como un vagón del metro de la ciudad de Nueva York, excepto que el metro no intentará devorarte. Ahora echemos un vistazo a la esquina derecha. El tamaño del Mosasaurus también sigue siendo un tema de discusión, pero se cree que la longitud promedio de este monstruo fue de cerca de 11 metros. Ese es el tamaño de un autobús escolar, pero en 2016, los científicos encontraron al Mosasaurus más grande de la historia. Su longitud era de 18 metros. Compara eso con la persona más alta de la historia, 2,4 metros. El Mosasaurus es 7 veces más grande. Oye, buen trabajo con las matemáticas rápidas, ¿eh? Y la primera victoria es para el Mosasaurus, 1-0 a favor del antiguo reptil. La siguiente categoría es el peso. Comencemos con el luchador de la esquina izquierda. Los ejemplares más enormes de la especie megalodón tenían un peso increíble de 27 a 59 toneladas. Eso es más grande que el peso de un Boeing 737 vacío, sin bocadillos ni bebidas. Aunque el Mosasaurus es más largo, su peso no es tan grande debido a la forma de su cuerpo. Las especies adultas podrían alcanzar las 14 toneladas, que es la mitad del peso de un megalodón. En comparación, una ballena azul adulta puede pesar hasta 100 toneladas o incluso más. Pero las ballenas no son los depredadores máximos como el megalodón y el Mosasaurus. En esta categoría, el megalodón gana y obtiene su primer punto, 1-1. Pasemos a la siguiente categoría, velocidad y agilidad. El megalodón no era el pez más rápido de la Tierra. Podía alcanzar una velocidad de cerca de 18 km por hora. Por ejemplo, la criatura marina más rápida es el pez vela. Puede nadar a 109 km por hora. Pero esto no impidió que el Meg se convirtiera en el principal depredador del mundo acuático. La persona promedio solo nada a una velocidad de 3,2 km por hora, pero el talón de Aquiles del megalodón es la agilidad y la maniobrabilidad. De hecho, Meg es un camión de 50 toneladas, por lo que no puede girar y cambiar de dirección rápidamente. Si va a atacar, solo tiene una oportunidad de golpear, porque si tiene que dar una segunda vuelta, su presa tendrá la oportunidad de escapar. Se desconoce la velocidad exacta con la que el Mosasaurus podía nadar, pero los científicos creen que tomó prestado su estilo de natación de la anguila. Empujaba con la cola y dirigía el cuerpo con pequeñas aletas laterales. Esto le proporcionaba una maniobrabilidad increíble. En teoría, esto podía ayudarlo a saltar del agua, como en esa famosa escena de Mundo Jurásico. Pero para saber la velocidad exacta con la que podía nadar el Mosasaurus, necesitamos encontrar más restos de este antiguo reptil. En este momento, el punto en la categoría de velocidad y maniobrabilidad es para el megalodón. 2-1 a favor del tiburón más grande de todos los tiempos. La siguiente categoría son los instrumentos de lucha. Primero veremos el arsenal del megalodón, sus dientes gigantes. Eran extremadamente afilados debido a su forma triangular y alcanzaron los 18 centímetros de largo. Se considera que los dientes del megalodón son los más grandes que jamás hayan existido, y tenía 250 de ellos. Crecían en 5 filas y podían penetrar fácilmente la piel gruesa de las ballenas y de otras criaturas antiguas. Además, la mandíbula en sí era increíble. Tenía 2 metros de ancho. La persona promedio podría caber fácilmente allí estando de pie. Vaya, eso sí que entraría en la categoría de las selfies más estúpidas. La fuerza de los músculos, combinada con las fauces gigantes, le daba al megalodón uno de los mordiscos más fuertes de nuestro planeta. La herramienta principal del Mosasaurus es la mandíbula. Contenía de 40 a 50 dientes afilados y enormes. Tenía forma cónica para penetrar incluso la piel más gruesa, como un cuchillo a través de la mantequilla.
y la mandíbula en sí era similar a la de una serpiente, así que el Mosasaurus podía tragar presas colosales sin siquiera masticar. En algunos de los restos descubiertos de Mosasaurus se encontraron trozos de peces perfectamente conservados, los cuales medían 1 metro de largo. La cabeza del Mosasaurus medía poco más de 0,7 metros de largo, y aunque esta mandíbula no era suficiente para tragar al megalodón en su totalidad, podría morder una parte bastante grande de él, o incluso simplemente arrancarle la cola. Gracias a esta herramienta de combate definitiva, el Mosasaurus obtiene otro punto. El marcador está empatado 2-2. La última categoría son las habilidades de combate. Aunque el megalodón tiene una masa gigante y dientes afilados, llegó a la cima de la cadena alimentaria por otra razón: la inteligencia. Los científicos encontraron muchos restos de ballenas con cicatrices de dientes de megalodón. Estos hallazgos han ayudado a comprender las tácticas de caza de este tiburón gigante. Resulta que Meg podía encontrar debilidades en otras criaturas marinas y sabía dónde estaban ubicados sus órganos vitales. Otros restos presentan numerosas fracturas. Aparentemente, la víctima experimentaba una embestida del ariete de 50 toneladas del megalodón. Podría atravesar paredes de hormigón fácilmente. Las ballenas no tenían ninguna posibilidad. Con la ayuda de la estrategia y la táctica, el megalodón podría haber vencido a presas mucho más grandes que él. Podía atacar la cola y las aletas de las ballenas hasta dejarlas completamente inmovilizadas. Y luego, cuando la víctima estaba indefensa, bueno, como dicen, la cena está servida. A diferencia de los tiburones que aman las emboscadas, los Mosasaurus eran bastante agresivos. Los científicos encontraron muchos restos de Mosasaurus con rastros de marcas de dientes de su propia especie. Se desconoce si luchaban por comida o territorio, pero sabemos con certeza que sus luchas eran brutales. Los restos tenían muchas fracturas, pero no embestían a sus víctimas. No, les agarraban las cabezas, las mordían y luchaban activamente rompiéndoles los huesos. Esta técnica la utilizan los cocodrilos modernos. Además, los Mosasaurus tenían una excelente visión, lo que les daba la oportunidad de ver a la víctima desde lejos y atacar inesperadamente. Y antes de pasar a la pelea, una ronda adicional. Premio de simpatía del público. El megalodón ha aparecido en muchas películas, series de televisión y cómics diferentes, y cada una de sus apariciones ha inspirado miedo en la audiencia. Realmente tiene la reputación de ser un depredador ideal y apostaría mi dinero por él. El Mosasaurus, por otro lado, no tiene muchas apariciones en la cultura popular. Pero la escena en la que se come un gran tiburón blanco de un bocado sorprendió a los espectadores de todo el mundo. Así que este dinosaurio tiene el potencial de convertirse en toda una estrella. Esto, por supuesto, no afecta el resultado de la pelea. ¡Oh! Aquí está el gong. Ahora averigüemos quién ganará esta pelea. Los oponentes se encuentran en las aguas de la costa de América del Norte. Mosasaurus notó al megalodón desde lejos y atacó primero. Sin embargo, sus dientes no son lo suficientemente grandes y apenas lastimó a Meg. Ahora, el tiburón gigante está contraatacando al reptil. El Mosasaurus es muy ágil y esquiva fácilmente los lentos golpes del megalodón. Se alejan. Es hora de cambiar de táctica, y Megalodón decide hacer un truco. Mosasaurus es un reptil, aunque enorme. Eso significa que respira aire y nada bajo el agua solo conteniendo la respiración. Meg comienza a descender más profundo, atrayendo al Mosasaurus a una trampa. En aguas profundas, el antiguo reptil se siente incómodo y comienza a cometer errores. Megalodón ataca las aletas y la cola, privando al enemigo de movilidad. Una vez que el Mosasaurus pierde la cola, la batalla termina. Ups. Megalodón ha demostrado una vez más que es el rey de los mares y que se encuentra merecidamente en la cima de la cadena alimentaria. Una de las bases de la Fundación SCP se encuentra en algún lugar del fondo del Océano Atlántico. Este lugar de alto secreto es ideal para asegurar, contener y proteger a la humanidad de criaturas y objetos extraños, terribles y muy peligrosos. Todas las mañanas, el personal con acceso de alto nivel revisa todos los seres misteriosos encerrados en jaulas. SCP-087 es una habitación con una escalera que conduce a la oscuridad total. El objeto en sí es una cara pálida sin pupilas y nariz. El objeto aún no ha sido estudiado y representa un nivel medio de peligro.
El objeto SCP-337 es una masa de cabello humano común que pesa 60 kilogramos. Probablemente tenga inteligencia, pueda moverse en cualquier dirección y controlar cada uno de sus pelos. Atrae todas las hebras de cabello cercanas para aumentar su masa. Se desconoce qué tamaño puede alcanzar el objeto con un suministro ilimitado de cabello. Representa un nivel medio de peligrosidad. El objeto SCP-432 es un casillero pequeño con una enorme red de intrincados túneles y laberintos en su interior. El objeto es seguro, pero no explorado. El objeto SCP-682 es un reptil colosal del tamaño de un autobús que puede transformar su cuerpo. Es prácticamente invulnerable, puede regenerarse, resistir cualquier daño y adaptarse a cualquier peligro. Tiene inteligencia y no le gusta a la gente. El objeto es extremadamente peligroso y aún no ha sido explorado. ¡Alto! Espera un minuto. ¿Dónde está el objeto SCP-682? ¡Su celda está vacía! ¡Oh no! ¡Se ha escapado! ¡Enciende la alarma! El enorme reptil, que no puede ser destruido, acecha en algún lugar de las aguas del Océano Atlántico. Tiene aletas y branquias que lo hacen sentirse cómodo bajo el agua. Se dirige al continente con un propósito: disfrutar de su libertad y asustar a la gente. 10 submarinos y 20 cruceros comienzan a patrullar la zona utilizando tecnologías de ecolocalización de alta precisión. El reptil no pudo haber ido muy lejos. Aparece una señal en uno de los radares. Un objeto enorme está flotando hacia la nave a gran velocidad. Pero no es SCP-682, es algo mucho más grande. Este es MEG, abreviatura de Megalodón, un tiburón antiguo gigante. Por lo general, eran del tamaño de un vagón de tren, pero este tiburón es enorme, como un avión Boeing. Barcos y submarinos han perturbado a este antiguo monstruo. Se acerca a uno de los cruceros y atraviesa el casco. El barco se hunde rápidamente. En ese momento aparece otro punto en el radar. Este sí es SCP-682. El reptil nada velozmente hacia el tiburón. Se miran unos segundos. SCP-682 es mucho más pequeño que el Megalodón, pero tiene inteligencia y la capacidad de regenerar y transformar su cuerpo. En teoría, SCP-682 puede ganar un enfrentamiento fácilmente. La primera razón de esto es que es más rápido que el Megalodón. El tiburón nada muy lentamente debido a su gigantesco tamaño y peso. Le falta agilidad. Al reptil le pueden crecer varias aletas y se mueve 4 veces más rápido que Meg. Otra razón, Meg solo tiene 2 ojos. No puede ver nada de espaldas. SCP-682 puede hacer crecer varios ojos adicionales en cualquier parte de su cuerpo si lo desea. Además, las extremidades del megalodón son sus aletas y una gran cola. Solo las usa para nadar. SCP-682 puede tener hasta 10 extremidades. Estas pueden ser patas con garras o tentáculos. Puede desarrollar brazos con púas afiladas o crestas óseas. Puede atacar o defenderse con ellos, tomar objetos o destruir algo. Pero hay una cosa que puede ayudar a derrotar al reptil: mandíbulas. El megalodón tiene unos 300 dientes grandes y afilados. Cada uno de ellos es del tamaño de una palma humana. Pero a SCP-682 le pueden salir 1000 dientes pequeños como los de una piraña o un cocodrilo. El reptil puede hacer crecer cualquier cosa, pero no puede aumentar su fuerza. El poder de la mandíbula del megalodón es mucho mayor. Puede morder fácilmente el casco de metal de un barco o agarrar firmemente a SCP-682. El único problema es que el reptil puede recuperarse de cualquier daño causado por el tiburón. Además, es demasiado rápido y puede escapar de la boca llena de dientes. Las posibilidades de éxito del tiburón son mínimas. SCP-682 ya ha calculado todas las debilidades de su enemigo y ahora comienza un espectáculo épico. 2 monstruos nadan uno hacia el otro. El megalodón abre la boca para atrapar a la bestia, pero el reptil la esquiva hábilmente. El tiburón empuja al enemigo con su cola gigante. La fuerza del impacto es igual a la fuerza de un edificio de 5 pisos que cae al suelo.
SCP-682 sale volando hacia un lado y pierde el conocimiento, pero después de unos momentos abre los ojos. La criatura se recupera en 3 segundos. Crestas afiladas ahora crecen en sus manos. SCP-682 puede ganar fácilmente con estas extremidades. Está nadando hacia el tiburón, pero en ese momento varias redes fuertes caen sobre el reptil. Esta es la ayuda de la gente. El reptil corta las redes mientras el tiburón gigante abre la boca y muerde las crestas de SCP-682. Luego atrapa el reptil con sus fauces. Dentro de la boca del tiburón, SCP-682 se regenera por completo e intenta escapar. Mech escupe al enemigo. Al reptil le crecen grandes masas de hueso en las manos. Las va a usar como martillos, pero la piel gruesa de Mech brinda una buena protección, por lo que estos brazos mejorados son inútiles. El tiburón simplemente no siente nada. Se retuerce y trata de atrapar a SCP-682 en sus fauces una vez más, pero el reptil se aleja nadando rápidamente. SCP-682 se da cuenta de que no derrotará a Mech en un combate abierto, por lo que se reduce al tamaño de un pequeño salmón. El tiburón pierde de vista al enemigo. En ese momento, SCP-682 nada dentro de la boca del oponente y se mete en su estómago. El tiburón comienza a entrar en pánico. Empieza a dar vueltas y vueltas. Algo está sucediendo dentro de su cuerpo. Luego el megalodón escupe a SCP-682 y se hunde lentamente en el lecho marino. Mech está derrotado. SCP-682 ha ganado. Era obvio. La gente arroja redes a SCP-682, pero las corta en pequeños hilos. Se sube a uno de los barcos y rompe el casco. La gente huye y salta al agua. SCP-682 golpea la cubierta. El monstruo quiere pasar a la siguiente nave, pero nota varias aletas grandes en el agua. Aparecen unos puntos en el radar. Son 5 megalodones. Se están acercando para vengar a su amigo. SCP-682 vuelve a saltar al agua. Los tiburones lo rodean por todos lados. Se turnan para tratar de atraparlo. El reptil logra esquivar el primero, el segundo y el tercero. El cuarto tiburón finalmente lo agarra. SCP-682 se cubre con escamas de piedra. El quinto mech muerde al reptil desde el otro lado. Pero SCP-682 no siente el mordisco. Su piel es lo suficientemente fuerte como para resistir los dientes de los tiburones, pero aún así decide cambiar su estrategia. El monstruo se hace diminuto y plano para salir de las fauces de los megalodones. Luego le crece un caparazón duro y se esconde dentro como una tortuga. Los tiburones no pueden atravesar el escudo con los dientes. Lanzan a SCP-682 en diferentes direcciones como una pelota. Del caparazón comienzan a salir espinas afiladas. Rascan las narices de los tiburones. No pueden hacer nada. Justo en ese momento, un batiscafo redondo se sumerge en el agua. Se mueve hacia el reptil y abre la puerta. El agua entra junto con el monstruo. SCP-682 no puede ir a ningún lado. Está dentro de una cámara de acero al carbono de alta resistencia. Intenta escapar, pero es inútil. Los tiburones no están satisfechos con esto. Quieren venganza. Uno de ellos muerde el cable del batiscafo. Se hunde hacia el fondo del mar y golpea el arrecife. Los tiburones desgarran el material y SCP-682 logra salir. Los megalodones atacan al reptil, pero este usa sus afiladas púas para ahuyentarlos. Entonces, SCP-682 se pone furioso. Los tiburones nadan alejándose de él. El monstruo ha vuelto a ganar. En este momento comienza un poderoso terremoto. El lecho marino se agrieta y un tentáculo gigante sale de una enorme grieta. Parece que SCP-682 tiene un nuevo oponente, y es un kraken. El reptil también estará a punto de derrotar a este monstruo, pero esta historia es para otro video. El megalodón fue el tiburón más grande de la historia. No solo eso, fue uno de los peces de mayor tamaño y el depredador más temible de la historia de la Tierra. Era más de 3 veces más largo que el mayor tiburón blanco registrado. También se ha descubierto que las hembras prácticamente duplicaban en tamaño a los machos.
El megalodón podía tragarse a un auto pequeño sin que tocara sus dientes. Si los autos hubieran existido en aquel entonces. De hecho, era tan grande y poderoso que no tenía depredadores naturales. Era el rey sin corona de los mares y nadaba libremente de océano en océano. Esta criatura cosmopolita se encontraba en todo el mundo, desde América hasta Europa, pasando por Australia y Japón, si hubiera habido países en aquella época. Se han encontrado fósiles de megalodones en todos los continentes excepto en la Antártida. Todo el mundo evita la Antártida. La ciencia nos dice que se extinguió hace más de 3,6 millones de años. Pero, ¿podría seguir vivo en las profundidades del océano? El temible nombre megalodón proviene de dos palabras griegas, megas, que significa grande, y odón, que significa diente. Combinadas forman diente grande y ciertamente hace honor a su nombre. Uno de sus dientes tiene el mismo tamaño que una cabeza humana. Tenía 276 dientes enormes en total, repartidos en 5 aterradoras filas. En toda la historia, solo un par de especies de dientes de sable y el tiranosaurio lo superaron. Ese es un enfrentamiento que me gustaría ver. El megalodón desapareció hace millones de años sin dejar más que los enormes dientes que han encontrado los investigadores modernos. Solo hemos explorado cerca del 80% del océano. ¿Quién sabe qué se esconde en el fondo? Sin embargo, si lograras bajar, sería poco probable que encuentres un megalodón. Al igual que nosotros, los tiburones prefieren las aguas costeras cálidas. La vida en las profundidades del océano sería demasiado fría para estas bestias y el alimento escasearía. Además, todo su cuerpo tendría que evolucionar para evitar ser aplastado por la enorme presión del agua allí abajo. Es poco probable que sigan existiendo, aunque no imposible. Ahora hablemos de la apariencia del megalodón. Los científicos creen que no se parecía a un gran tiburón blanco. El megalodón pertenece a una familia de peces diferente y lo más probable es que se pareciera a un gigantesco tiburón tigre de arena. Hocico aplanado, ojos pequeños, con la aleta dorsal desplazada hacia atrás. El tiburón tigre de arena tiene 2 aletas dorsales del mismo tamaño. La coloración es marrón claro con el vientre blanco. Quizá tenía manchas marrones rojizas por todo el cuerpo, como las del tiburón tigre de arena. Desde los primeros hallazgos de sus fósiles, solíamos pensar en el megalodón como algo temible. Eso fue en la época del Renacimiento. Se hallaron algunos dientes en las rocas. Al principio pensaron que estos dientes eran lenguas de dragones o serpientes. Y aquí está el primer dibujo de lo que supuestamente era el dueño de estos dientes. Un enorme hocico con una nariz aterradora y un montón de dientes afilados. El megalodón suele ser descrito como una especie de gran tiburón blanco gigante, pero se trata de un mito común. De hecho, los ancestros del tiburón blanco actual convivieron con el megalodón. Pero no eran los mejores amigos, de hecho competían entre sí. El gran tiburón blanco era mejor cazador y utilizaba su menor tamaño y su agilidad para atrapar rápidamente a las presas del megalodón. También se sabe que se comían a las crías de megalodón, que solo tenían la mitad de su tamaño. Esto no ayudó con el asunto de la extinción. Por otro lado, tenemos evidencia de que los megalodones eran cazadores brutales, reyes de la cadena alimenticia. La primera herramienta de combate en su arsenal era el ariete. El megalodón era un nadador lento, pero tenía una masa increíble. Y si bien era lento, su ariete tenía un tremendo poder. Y se las ingeniaba para tomar a su presa por sorpresa. Solo tenía una oportunidad para golpearla. Si fallaba, tardaría demasiado en hacer un segundo ataque. Su maniobrabilidad era comparable a la de un gran camión. Si bien un gran tiburón blanco no era rival para un megalodón adulto en una pelea cara a cara, de seguro no le daba miedo robar su comida. Esto solo dejó a los peces más grandes y a las ballenas para el megalodón, pero sus suministros de comida comenzaron a agotarse cuando las ballenas nadaron hacia los nuevos mares más fríos. Las ballenas se adaptaron a las temperaturas frías, dejando a nuestro amigo atrás. Los megalodones murieron de hambre o fueron congelados hasta la extinción durante la glaciación. Más que un gran tiburón blanco, el megalodón era más parecido a un tiburón toro moderno. Tenía un hocico corto, una mandíbula inferior plana y enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. A pesar de lo aterradores que son, estos tiburones eran en realidad muy familiares y cariñosos. Se han descubierto varias zonas de cría de megalodón en Florida, Maryland y Panamá. Daban a luz en regiones de aguas poco profundas, cosa que sabemos gracias al descubrimiento de varios dientes pequeños de megalodón en estas zonas. Me pregunto si también tenían niñeras. Pero, ¿cómo es que hay tantos dientes de megalodón disponibles para ser analizados? Debido a sus hábitos alimentarios desprolijos y agresivos, los tiburones pierden dientes con frecuencia. Pierden una pieza dental cada 1 o 2 semanas, unos 40,000 dientes en toda su vida. Deben recibir una fortuna del hada de los dientes.
Por eso sus dientes llueven continuamente al fondo del océano. Por suerte para nosotros, también son la parte más dura del esqueleto de un tiburón, por lo que muchos dientes han sobrevivido y se han fosilizado. Es justo decir que los primeros hallazgos de dientes de megalodón confundieron a la gente. Estos descubridores pensaban que los dientes de megalodón eran lenguas petrificadas de antiguas criaturas similares a serpientes, incluso los llamaban lenguas de piedra. También es un mito común que el megalodón existió al mismo tiempo que los dinosaurios, aunque esto hubiera sido bastante genial. Los dinosaurios desaparecieron hace unos 66 millones de años, pero los megalodones llegaron mucho más tarde. El fósil de megalodón más antiguo solo tiene unos 23 millones de años, pero es difícil precisar la fecha exacta. Al fin y al cabo, aún no se habían inventado los calendarios. Se extinguieron mucho antes de que los humanos evolucionaran. Los primeros Homo sapiens, un nombre elegante para los primeros humanos, surgieron hace unos 300.000 años. Pero, ¿qué tal si el megalodón no se extinguió? Las poblaciones de ballenas han disminuido drásticamente desde la última vez que estos chicos anduvieron por ahí, así que habría mucha menos comida que masticar. También se han vuelto mucho más inteligentes y han aprendido nuevos movimientos defensivos, lo que las hace mucho más difíciles de abatir. Se estima que los megalodones comían alrededor de 12 toneladas de comida cada día. El kraken es un calamar colosal, un monstruo marino legendario, la mayor variedad de calamar que jamás hayas visto. Y si este monstruo hubiera existido, el mundo habría cambiado drásticamente. Tiene poderosos tentáculos, músculos sólidos con ventosas en los extremos, por lo que resulta imposible escapar de ellos. Puede partir un barco por la mitad o simplemente arrastrarlo a las profundidades, pero lo peor del kraken es su tamaño. Según viejas historias de marineros, equivale a casi 10 campos de fútbol. Bueno, tal vez el kraken podría jugar un partido, ¿no? Las leyendas decían que era tan grande que los marineros lo confundían con una pequeña isla. En siglos pasados, habría sido imposible derrotar a una bestia así. Si el kraken realmente hubiera existido, podría haber dejado descendencia. Sí, en todos los océanos del mundo habría monstruos gigantes que podrían hundir cualquier barco. Es poco probable que el kraken tuviera competidores en su hábitat, por lo que su población habría crecido fuertemente. Como es enorme, necesitaría mucho alimento y las poblaciones de otros grandes animales marinos disminuirían considerablemente. Las ballenas azules, los grandes tiburones blancos, otros calamares gigantes, todas las grandes criaturas marinas estarían en peligro de extinción. El kraken pertenece al género de los cefalópodos, que incluye al calamar y al pulpo, algunas de las criaturas más inteligentes del planeta. Además, es un hábil cazador y nunca luchará en campo abierto. Los calamares colosales viven en aguas profundas y tienen los ojos más grandes de todos los animales. El ojo del calamar es del tamaño de un plato de comida. Gracias a ello pueden ver a sus presas desde muy lejos. Del mismo modo, un kraken detectaría un barco mucho antes de que el sonar logre captarlo. Siempre tendría ventaja sobre ti. Vaya, eso no es bueno. En 1857 se descubrió un pico de calamar en la costa de Dinamarca. También se encontraron otros restos de calamares enormes en las Bahamas, y fue así como los científicos se convencieron de que los calamares gigantes existían. Si bien desde entonces se han descubierto oficialmente calamares colosales, han pasado más de 100 años y todavía no sabemos qué tamaño máximo pueden alcanzar. Lo cierto es que los calamares colosales son una de las criaturas más esquivas de la Tierra. Viven en las profundidades del océano, donde los científicos tienen dificultades para llegar. Cualquier inmersión a mayor profundidad requiere un equipo grande y poderoso. Los batiscafos y las cámaras submarinas producen mucho ruido y luz que los calamares perciben desde lejos, por lo que huyen antes de que podamos verlos. Es difícil decir si estos enormes calamares eran del tamaño de una isla pequeña, porque lo cierto es que solo hemos estudiado un 5% del océano. Puede ser que en sus profundidades naden monstruos mucho más terribles que el kraken, como mi sobrinito pequeño. Dentro de las profundidades del océano, en algún lugar del hemisferio sur, una sombra negra fantasmal se cierne en las profundidades. Sospechosamente nadando muy por debajo, el megalodón está buscando su próxima comida. Con la apariencia de un gran tiburón blanco, pero 3 veces el tamaño del más grande jamás registrado, su diseño intimidante ha evolucionado a lo largo del tiempo, creando el mejor depredador natural.
Durante millones de años, sus intimidantes rasgos evolutivos no han sido controlados ni enfrentados. Con sus agudos sentidos, detecta a su presa en un radio de 4,8 kilómetros, mientras nada, ha estado siguiendo a una tortuga marina desprevenida que se mueve lentamente por encima en medio de un largo viaje. El megalodón acecha a la tortuga, asegurándose de hacer su movimiento hacia ella en el momento adecuado, nadando hacia arriba a 18 kilómetros por hora, con la intención de inmovilizarla, embistiéndola. A medida que se acerca, los sentidos expertos del megalodón notan algo más que acecha cerca. Haciendo una pausa en su persecución, se ajusta y gira para mirar hacia otro objeto mucho más grande. El megalodón puede ser el depredador marino más grande que jamás haya vivido en la Tierra, temido por todas las criaturas dentro de estas aguas. Pero no hoy, porque hay un recién llegado, uno que tiene una reputación similar e iguala a la suya en ferocidad. Esta criatura desconocida tiene la intención de disputarle su sitio de caza. El retador es el Leviatán. Mientras la tortuga marina aprovecha esta oportunidad para alejarse lo más rápido que puede, estos dos depredadores se miden desde la distancia, preparándose para establecer quién será el rey supremo del mar. El megalodón dominó el océano en algún momento entre hace 3 y 23 millones de años, extendiéndose a todos los rincones del globo, dentro de los mares que rodean Europa, África, América y Australia. Su atención se centró principalmente en áreas de alta mar, donde las presas eran abundantes, cazando tortugas marinas, ballenas, focas, delfines y otros tiburones. Su área de distribución era extensa, viajando entre aguas costeras y oceánicas a lo largo de diferentes etapas de su ciclo de vida. Debido a que el territorio que cubrían crecía con cada año que vivían, y a la amplia gama de presas disponibles para ellos, el tamaño de los megalodones podía alcanzar hasta los 20 metros de largo. Armados con dientes gruesos y robustos, hechos para agarrar a sus presas y triturar huesos, tenían una fuerza de mordida de 41,000 libras, que es casi 4 veces más fuerte que la de un T-Rex. Sus tácticas incluían emboscar a sus presas desde abajo y embestirlas para someterlas. Con criaturas más grandes intentaban morder las aletas y, una vez inmovilizadas, atacaban en el pecho. Su mandíbula estaba formada por cerca de 276 aterradores dientes de 17 centímetros de largo y muy afilados. El competidor del megalodón, el Leviatán, estaba armado con 22 dientes grandes que venían en varios tamaños, algunos de hasta 30 centímetros de largo, todos capaces de atravesar a su objetivo. Excluyendo los colmillos, en comparación, estos se encuentran entre los dientes más grandes que jamás hayan existido en cualquier animal conocido. Aunque no alcanzaba un tamaño equivalente al del megalodón, su longitud era igualmente impresionante, ya que era capaz de crecer hasta 17 metros y medio de largo. Vivía principalmente en el hemisferio sur y solo existió por poco tiempo, desde hace 9 a 10 millones de años. Aunque cazaban presas similares al megalodón, tenían un método de caza diferente. Perseguían a su presa y la cazaban, para luego acabar con ella golpeándola con la cabeza y mordiéndola. También tenían un rasgo más adaptativo en su arsenal. Su cerebro era mucho más grande. Al ser mamíferos de sangre caliente, poseían una inteligencia superior, lo que garantizaba un pensamiento más rápido, con la capacidad de cambiar sus tácticas en momentos cruciales. El megalodón actuaba por puro instinto, y eso le funcionó constantemente durante los últimos millones de años. ¿Pero funcionará ahora? Aunque hay años de diferencia entre cuando estos dos gigantes existieron y patrullaron los mares, compartieron un corto periodo en la historia. Sin embargo, cuando se superpusieron en el territorio del otro, crearon algunos de los conflictos más épicos que jamás hayan existido. El territorio de este megalodón nunca había estado en disputa hasta ahora. A medida que el Leviatán se acerca, observando al tiburón mucho más grande, duda en hacer el primer movimiento, ya que, en general, cualquier cosa con la que se encontró antes intentaba escapar de inmediato, y así comenzaba una persecución. El megalodón, sin embargo, no huye. Sus instintos aseguran que actuará con exceso de confianza, y como es de esperar, da el primer paso. El tiburón nada a toda velocidad deslizándose por el agua, con el objetivo de embestir al Leviatán. Este no tiene más remedio que hacer lo mismo, en lugar de darse la vuelta para huir y quedar desprotegido. Los dos gigantes acuáticos cortan el agua en su camino para encontrarse aleta con aleta. El megalodón está desconcertado porque su enemigo no está girando la cola para alejarse nadando, pero continúa, ya que no tiene motivos para dudar de la victoria con su probada táctica que nunca ha fallado antes. A medida que se acerca al megalodón, rápidamente gira para nadar hacia abajo,
Es más rápido y ágil que su oponente. Maniobra por debajo, ganando algo de distancia. El Leviatán se mueve mucho más lento y no puede girar a tiempo cuando el Megalodón gira hacia arriba y lo embiste por su parte inferior blanda, intentando someterlo. Hay poco efecto debido a su tamaño, y el Leviatán continúa girando, pero es demasiado lento mientras intenta morder, con la esperanza de agarrar a su atacante con sus poderosas mandíbulas. El Megalodón se aleja nadando fácilmente de su trampa dentada y contraataca apuntando a la cola y a las aletas, cortando pequeños pedazos. Luego se retira rápidamente, repitiendo esta rutina una y otra vez, tratando de desactivar las defensas del Leviatán. Esta táctica es efectiva pero agotadora, y el Megalodón se está quedando sin energía. Aún así se esfuerza mucho para tratar de terminar la cacería, usando toda la energía que tiene, esperando que la lucha no dure mucho más. El Leviatán es superado. La velocidad de su combatiente es superior, y el constante desgaste en sus aletas y colas se está volviendo demasiado fuerte. Al darse cuenta de que sus habilidades son superadas y que es incapaz de resistir la constante variedad de ataques, intenta irse nadando, maniobrando mientras huye, tratando desesperadamente de alejarse un poco de su agresor. El Megalodón lo sigue en su intento de fuga, al darse cuenta de que esta es una excelente oportunidad para terminar el trabajo. El Leviatán mueve su gran cola mientras nada, tratando de repeler cualquier otro ataque del tiburón. Golpea al Megalodón y lo detiene con cada avance. A medida que el Leviatán continúa nadando, mantiene la energía con facilidad. El Megalodón, por otro lado, se está agotando rápidamente. La estrategia del Leviatán está funcionando y continúa nadando a un ritmo relajado. El Megalodón finalmente se queda sin energía, incapaz de continuar al mismo ritmo, pero su arrogancia instintiva no lo dejará parar. En su evolución, nunca ha necesitado desarrollar la capacidad de huir. Nunca ha habido una razón para ello. Durante millones de años, nunca ha sido superado. Pero todo eso está cambiando ahora. A medida que avanzan, queda claro que se trata de una competencia entre un nadador de maratón y un velocista. El Leviatán continúa conservando su energía sabiamente, mientras que el Megalodón, agotado, continúa persiguiéndolo, volviéndose más lento con cada movimiento de su cola, hasta el punto de que es incapaz de mantener la persecución. Al darse cuenta de que su enemigo está exhausto, el Leviatán se vuelve hacia él. Ahora, con una velocidad y maniobrabilidad dominantes, extiende sus enormes mandíbulas, agarrando la columna vertebral del Megalodón, poniendo fin a la lucha y asegurando su victoria. El retador, el Leviatán, es un novato en comparación con el antiguo Megalodón, pero, gracias a la evolución, aseguró su victoria. Esto garantizó su reinado como el principal depredador y posiblemente el mayor depredador que haya existido en la Tierra. Desafortunadamente, solo sería un reinado corto. No habría un enemigo más grande o superior para tomar el mando. El mundo comenzaría a cambiar. La Tierra pronto pasaría por una tendencia de enfriamiento, lo que provocaría la extinción de la principal presa del Leviatán, y sin una fuente de alimento para sustentar a esta enorme bestia, no pudo continuar. Pero esto llevó a que otros animales depredadores similares tomaran su lugar. La ballena asesina, que comparte características similares, eventualmente reemplazó a su predecesor. El Megalodón luego retomó el mando por defecto debido a la ausencia de su vencedor, continuando con su exitosa estrategia anterior, y una fuente de alimento más amplia aseguró su supervivencia prolongada. Pero a medida que los mares se enfriaron aún más y se volvieron mucho menos profundos en todo el mundo, se hizo más difícil para él reproducirse. Las áreas adecuadas y poco profundas que eran necesarias para esto desaparecieron rápidamente, y sin ellas, el Megalodón también se extinguió. Y al igual que su antiguo oponente, otros tiburones más pequeños pudieron adaptarse a estos cambios en las aguas menos profundas, asegurando un grupo más diverso de depredadores para dominar los mares. El agua burbujea debajo de tu bote como si algo saliera del agua. Se acerca más y más. El agua parece hervir. De repente, ves mandíbulas gigantes y dientes relucientes. Segundos después, un enorme tiburón salta del agua y aplasta el bote de un solo bocado. Es el Megalodón, el pez más grande que jamás haya existido en la Tierra. Nos imaginamos al Megalodón así, una versión ampliada del tiburón blanco durante mucho tiempo, pero los científicos continúan discutiendo sobre su apariencia. Hasta el momento coinciden en que el aspecto de este tiburón gigante estaba equivocado.
Estos son los datos de los que los científicos están seguros. Tamaño unos 15 metros de largo. Eso es tan grande como un autobús escolar y comparable a la longitud de un vagón de tren subterráneo. 8,5 veces la altura de una persona promedio. Comparémoslo con el tiburón blanco moderno. El megalodón es 3 veces más grande, pero eso es solo una estimación aproximada. No tenemos un esqueleto completamente conservado del megalodón. Eso es porque no tenía huesos sino cartílagos. No quedó mucho de eso en los 3,6 millones de años transcurridos desde que se extinguieron los megalodones. Todo lo que sobrevivió fueron dientes y algunas vértebras. En comparación, los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones de años, pero sus huesos sólidos están perfectamente conservados y tenemos muchos ejemplos diferentes de sus esqueletos. Los científicos han calculado el tamaño de un megalodón en función de sus dientes y mandíbula. Este es un diente, mide aproximadamente 18 centímetros de largo, más grande que la palma de tu mano, y 3 veces el tamaño de los dientes de un tiburón blanco moderno. La mandíbula del megalodón medía 2 metros de ancho y tenía 5 filas de dientes, un total de 276 dientes afilados como navajas. Los otros restos conservados son la columna vertebral. Consta de 150 vértebras, cada una de 15 centímetros de ancho. Contienen mucho calcio porque al megalodón le encantaba la leche fresca y fría. Nah, es porque las vértebras tenían que soportar la enorme masa de un tiburón gigante. Con base en estos fósiles, los científicos crearon un modelo y calcularon solo el tamaño aproximado del megalodón, pero difícilmente podría haber sido más grande, y se debe a la respiración. Cuanto más grande es el pez, más oxígeno necesita, lo que significa un área branquial más grande. Ese es el órgano que filtra el agua y recoge el oxígeno. Si el megalodón fuera más grande, tendría problemas para respirar. Entonces los científicos creen que los 15 metros es el tamaño máximo de un individuo. En promedio, eran unos pocos metros más pequeños. Ahora hablemos de peso. En promedio, un megalodón pesaba entre 30 y 35 toneladas. En comparación, un tiburón blanco pesa 1 tonelada. Eso es 30 veces menos. Confía en mí. Un autobús escolar es 4 veces más ligero, con 7,5 toneladas. El peso de un megalodón se puede comparar con el de un Boeing 737 vacío, pero la ballena azul moderna supera al megalodón en tamaño y peso. 30 metros de largo frente a 15, el doble de largo. El peso de la ballena azul es de unas 180 toneladas. Eso es de como 6 megalodones o 6 aviones de pasajeros, o como 33 elefantes adultos. ¿No te encantan las comparaciones? Ahora vamos a la aparición del megalodón. Los científicos creen que no se parecía a un tiburón blanco. El megalodón pertenece a una familia de peces diferente y probablemente se parecía a un tiburón tigre de arena gigante. Hocico aplanado, ojos pequeños. Su aleta dorsal se movía hacia atrás. El tiburón de arena tiene 2 aletas dorsales del mismo tamaño. La coloración es marrón claro con el vientre blanco. Es posible que haya tenido manchas de color marrón rojizo, como un tiburón de arena en todo el cuerpo. Solíamos pensar en el megalodón como algo aterrador desde los primeros hallazgos de sus fósiles. Eso fue en la época del Renacimiento, cuando la gente encontró algunos dientes en las rocas. Al principio se pensó que estos dientes eran lenguas de dragones o serpientes, y aquí está el primer dibujo de cómo se veía supuestamente el dueño de estos dientes. Un hocico enorme con una nariz aterradora y un montón de dientes afilados como navajas. También tenemos evidencia de que los megalodones eran los reyes cazadores brutales de la cadena alimenticia. La primera herramienta de combate en su arsenal fue el ariete. Sin embargo, el megalodón era un nadador lento. Solo podía acelerar hasta 18 kilómetros por hora. En comparación, el tiburón blanco moderno puede alcanzar las 50 kilómetros por hora en una carrera por su comida. El nadador humano es más rápido, solo puede alcanzar 10 kilómetros por hora. Bueno, buena suerte con eso, pero el megalodón tenía una masa increíble. Aunque lento, su ariete tenía un poder tremendo. El megalodón tomaba a su presa por sorpresa, solo tenía una oportunidad de golpearla. Si fallaba, tomaría demasiado tiempo un segundo intento. La maniobrabilidad del megalodón era comparable a la de un camión grande. Pero si tenía éxito, la presa quedaba aturdida y no podía moverse. En ese punto, el megalodón apuntaba a puntos vulnerables como las aletas y la cola de la presa. Los científicos han encontrado muchos restos de ballenas antiguas con marcas de dientes del megalodón. Resulta que el tiburón gigante sabía dónde estaban ubicados los órganos vitales de su presa y podía atacarlos.
Cuando la presa estaba inmovilizada, el megalodón enseñaba los dientes. Una persona adulta podría caber fácilmente en su mandíbula abierta, y según varias estimaciones, la fuerza de la mordida del megalodón era de casi 11 toneladas. Imagina el peso de 3 CV concentrados en la punta de un diente afilado. Eso es 9 veces el poder de la mordedura de un tiburón blanco más grande y 6 veces el poder del poseedor de récord moderno de mordida, el cocodrilo de agua salada. Mira un mapa de donde se encontraron los restos del megalodón: América del Sur y del Norte, Europa, Asia, Australia. Era el amo de todos los mares y se encontraba cómodo en cualquier parte de nuestro planeta. Incluso hemos encontrado algunos restos del tiburón gigante en sedimentos de agua dulce. Quizás no tenía miedo de entrar en los ríos para cazar. Otros científicos dicen que tal vez el megalodón ni siquiera era un depredador, debido a su tamaño. No podía nadar rápido, ni siquiera podía dar saltos cortos como el tiburón blanco. Si la presa intentaba escapar, el megalodón no se apresuraba a perseguirla porque nunca podría alcanzarla. Otro problema es el esqueleto del megalodón. El cartílago es más débil que los huesos. Entonces la musculatura del tiburón gigante no era tan masiva y robusta en primer lugar. El megalodón puede incluso haber sido un carroñero y nunca haberse metido en peleas. Esta es una de las razones por las que los antiguos tiburones se extinguieron. A los megalodones les gustaban las aguas cálidas y poco profundas con temperaturas que oscilaban entre los 12 grados centígrados. Pero hace más de 3 millones de años el clima se volvió más frío. Esto privó a los megalodones de territorios y mucha comida. Las ballenas primitivas, que habían sido la dieta principal de los tiburones gigantes, comenzaron a desaparecer. Los depredadores más rápidos tomaron los restos de comida. El megalodón comenzó a morir de hambre. En la evolución, un nuevo jugador entró en el campo: las ballenas dentadas, ancestros de las orcas modernas. Vivían en manadas y tenían cerebros más grandes que el megalodón, entonces con el tiempo comenzaron a competir con él. Se aprovecharon de su torpeza. Un grupo de orcas podría ganar fácilmente una competencia contra un tiburón gigante. Muchos científicos creen que esta fue la razón de la desaparición del tiburón más grande del mundo. Pero hay teorías de que el megalodón sigue vivo y vagando por las oscuras aguas de nuestro planeta. Varios pescadores australianos supuestamente se han encontrado con un tiburón de un tamaño increíble, pero nadie puede confirmar estos testimonios. Los fanáticos de esta teoría creen que los tiburones gigantes pueden esconderse en aguas profundas lejos de los ojos humanos. En la fosa de las Marianas, por ejemplo, es el lugar más profundo de nuestro planeta. Es más profundo que si, por ejemplo, metieras el monte Everest en el agua. Incluso hemos encontrado allí los dientes de un megalodón, pero la ciencia dice que un tiburón tan gigante no podría vivir en la fosa de las Marianas por muchas razones. Una, hace demasiado frío. El megalodón probablemente era un pez de sangre fría, entonces tenía que usar el calor de su entorno para sobrevivir. Pero el agua en la fosa de las Marianas es fría, a unos 4 grados centígrados. Eso es porque cuanto más profundo, menos luz solar entra allí. La segunda razón es la presión. Cada 10 metros de profundidad aumenta la presión en una atmósfera. Es decir, a una profundidad de 30 metros, el agua te presiona 3 veces más fuerte de lo que sientes en la superficie. Los músculos y cartílagos débiles del megalodón no le permitirían sumergirse demasiado en la fosa de las Marianas. Y lo más importante, la comida. Cuanto más lejos de la superficie del océano, menos organismos vivos. Los megalodones solían comer ballenas primitivas que iban desde 3 a 7 metros. En la fosa de las Marianas solo habitan peces pequeños. Un megalodón nunca sería capaz de atrapar uno, y a juzgar por su tamaño, todo lo que hacía el megalodón era comer y luego buscar comida nuevamente. Compara su peso con el de un humano. El ser humano promedio debe obtener alrededor de 2.000 calorías al día con un peso promedio de alrededor de 80 kilogramos. El megalodón pesaba 470 veces más y necesitaba muchas más calorías, entonces incluso todos los peces que habitan en la fosa de las Marianas difícilmente podrían alimentar a un megalodón por unos pocos días. Así que todas estas teorías, por supuesto, no son ciertas. Pero aún así sería prudente tener cuidado. ¿Sabes a qué me refiero? El depredador más grande y feroz que jamás haya acechado los océanos. El tiburón megalodón dominó los mares durante siglos, antes de extinguirse hace millones de años. Sin embargo, los científicos han hallado muy pocos restos del tiburón gigante. Todo lo que sabemos de esta gran bestia marina ha sido gracias a los fósiles de sus dientes gigantes, que tienen más o menos el tamaño de una mano humana promedio.
Los científicos han estimado el tamaño de este tiburón prehistórico a partir de la medida de los dientes y con la ayuda de varios cálculos. En promedio, un megalodón tenía un largo de 10 metros. El ejemplar más grande de la especie podía alcanzar los 17 metros. Sin embargo, estos megatiburones podrían haber sido aún más grandes de lo que creíamos. En el Museo de Historia Natural de Florida, un grupo de estudiantes examinó réplicas de dientes de megalodón creadas con impresoras 3D y utilizó el método del largo del diente para calcular el tamaño del tiburón. Pero pasó algo raro. Cada estudiante calculó un tamaño diferente para el mismo tiburón. Sus estimaciones oscilaban entre los 12 y los 55 metros. Un paleontólogo echó un vistazo a las ecuaciones de los estudiantes y se dio cuenta de que el método utilizado durante décadas para calcular el tamaño de un megalodón no era nada preciso. Por eso, en lugar de usar el largo del diente, desarrollaron un nuevo método para calcular el tamaño de un megalodón a partir del ancho. Resultó que el megalodón típico tenía una longitud de unos 20 metros, casi el doble del tamaño estimado previo. Eso significa que el megalodón promedio era tan largo como 2 autobuses escolares. Nunca se ha hallado un esqueleto de megalodón. Los esqueletos de los tiburones se componen mayormente de cartílagos, por lo que se descomponen rápidamente. Por suerte, los tiburones pierden y regeneran dientes en todas las etapas de su vida. Un único tiburón puede llegar a desarrollar 40.000 dientes. Los científicos han logrado estudiar diferentes tipos de especies de tiburón valiéndose únicamente de los dientes, y el megalodón tenía unos 276. Cuando se caían aterrizaban en el fondo del mar, donde pasaban millones de años fosilizándose. Más tarde, los científicos hallaron estos dientes, el único registro real que tenemos de la existencia del megalodón. La palabra megalodón significa diente gigante. Sus dientes tienen un largo de unos 18 centímetros. Como referencia, el diente más largo de un tiburón blanco mide solo 7 centímetros. Para dar con un juego de mordedores más grande, tendrías que viajar 65 millones de años hacia el pasado y buscar un tiranosaurio, cuyos dientes medían unos sorprendentes 30 centímetros. Los dientes de megalodón se han encontrado en todas partes del mundo. Eso significa que, a diferencia de otros animales de su época, era una especie intercontinental. Incluso hoy, la mayoría de los tiburones y los animales marinos tienden a quedarse en un único mar u océano. El megalodón nadaba libremente por el mundo y se movía entre aguas tropicales y subtropicales. Los dientes de megalodón han aparecido en cada continente con excepción de las aguas heladas de la Antártida. Cuando un megalodón hace una aparición en una película o programa de televisión, se le retrata como una versión gigante de un tiburón blanco. En el pasado, los científicos creían que el megalodón y el tiburón blanco tenían un antepasado común, pero no es cierto. De hecho, es más probable que haya sido el archienemigo del ancestro del tiburón blanco, el tiburón maco de dientes anchos. Eso quiere decir que después de todo, el megalodón no era nada parecido al tiburón blanco. En realidad tenía una nariz mucho más corta y aletas pectorales más largas, lo que le daban una apariencia más robusta y mucho más amenazante. El megalodón no solo era el tiburón más grande del mundo, también es el pez más grande que haya existido. Un superdepredador de este tamaño debe haber necesitado una gran dieta para poder moverse. Se estima que consumía unos 1.130 kilogramos de comida todos los días. Su dieta consistía en especies más grandes de peces, delfines e incluso otras especies de tiburón. Se han descubierto huesos fosilizados de ballenas antiguas, con marcas de dientes de megalodón. Eso significa que no se sentían intimidados por el tamaño e intentaban darse festines con las ballenas gigantes del pasado. Los científicos han utilizado simulaciones de computadora para intentar descifrar el estilo de cacería de este tiburón antiguo. Con esta tecnología han descubierto que el estilo del ataque del megalodón era muy diferente al de los tiburones modernos. Estos últimos nadan directamente hacia el punto más vulnerable de sus presas, como por ejemplo el vientre suave de una foca. Los dientes de megalodón estaban adaptados para morder a través de zonas cartilaginosas más duras. Por lo tanto, la evidencia sugiere que en primer lugar el megalodón mordía las aletas más duras de su presa para quitarles la posibilidad de escapar antes de dar el golpe final. La boca de un megalodón medía unos 3 metros de ancho y 2,7 metros de alto. Era tan grande que podrías haber nadado dentro de ella sin tocar ningún diente, aunque no te lo recomendaría. Un megalodón podría haber tragado un auto entero sin siquiera tener que morderlo. Los equipos de investigación de Australia y los Estados Unidos colaboraron para averiguar el poder de mordida del megalodón con la ayuda de simulaciones por computadora. Los resultados fueron aterradores.
Mientras que el tiburón blanco moderno tiene un poder de mordida de 1,8 toneladas de fuerza, el megalodón podía devorar a su presa fácilmente con un poder de 18,2 toneladas. La mordida del megalodón podría haber atravesado el metal con facilidad y superar a cualquier otro depredador del océano. Los científicos creen que tenía la mordida más poderosa de entre todas las criaturas que jamás hayan existido. Podría haber superado sin problemas la del tiranosaurio, cuyo poder de mordida alcanza las 6 toneladas. Misteriosamente, nadie sabe con exactitud cuándo o por qué se extinguió el megalodón. Sin embargo, existen muchas teorías que intentan explicarlo. El megalodón ya había desaparecido hacia el final del Plioceno, una fase de enfriamiento mundial que se extendió durante 5 millones de años y terminó hace más de 2,6 millones de años. La nueva evidencia sugiere que el último megalodón vivió al menos hace 3,6 millones de años, justo en medio del Plioceno. Una teoría afirma que estos megatiburones desaparecieron debido a los cambios de temperatura que tuvieron lugar en esa época. A medida que la Tierra se enfrió, las temperaturas de las aguas tropicales de los océanos cayeron en picada. Los científicos creen que esto provocó la extinción de todos los animales marinos grandes, por lo que la fuente de comida del megalodón sufrió un fuerte golpe. Sin presas que cazar, su extinción también fue inevitable. El megalodón daba luz a sus crías en aguas cercanas a la orilla. Las aguas costeras poco profundas eran la guardería perfecta para los tiburones recién nacidos, ya que los mantenía alejados de los depredadores que acechaban en las aguas profundas. A medida que el hielo se formó en torno a los polos de la Tierra y los niveles del mar cayeron, estos territorios de crianza desaparecieron. Los cachorros de megalodón no tenían más remedio que nadar hacia lo profundo del océano, lo que los exponía más a los peligrosos depredadores. Una nueva teoría sugiere que la explosión de una estrella, también conocida como supernova, podría ser la responsable de su extinción. Hace unos 2,6 millones de años, una supernova a más de 150 años luz de la Tierra iluminó el cielo prehistórico durante meses. Unos cientos de años después de haberse apagado, las partículas de energía cósmica de la explosión cayeron sobre la Tierra. Estas partículas contenían cantidades peligrosas de radiación y los investigadores creen que eso podría haber provocado la extinción en masa de varios animales marinos, incluyendo al megalodón. La radiación de las partículas se hundió cientos de metros en el océano y era más peligrosa para las criaturas grandes que para las pequeñas. Mientras más grande sea el animal, más radiación absorberá, así que el megalodón de casi 20 metros era lo suficientemente grande como para absorber grandes cantidades. Algunas personas creen que el megalodón sigue vivo hoy en día y que acecha en las profundidades de las aguas oceánicas, pero es improbable. Era una especie de agua cálida, lo que significa que no podría sobrevivir en las aguas frías del fondo del océano. Además, la mayoría de sus presas potenciales viven en aguas menos profundas, por lo que tendría poco alimento ahí abajo. En pocas palabras, si aún existiera un animal tan grande como el megalodón en la actualidad, ya lo habríamos visto.